tal, jóvenes? Bienvenidos a este primer video de nuestra asignatura. Vamos a tratar el tema del mundo prehispánico, lo que es Mesoamérica, un término acuñado por Paul Kirchhoff, un estudioso de la historia de México, que él se da cuenta que las culturas que habitaron en ciertas regiones geográficas compartían rasgos comunes. Entonces decidió llamar a este territorio geográfico de rasgos comunes culturales Mesoamérica, que quiere decir lo que está en medio de o la mitad de América, ¿sí? Es un territorio que abarca desde el suroeste mexicano hasta parte del occidente, un poquito más arriba de el centro de México. Esta división que conocemos, que estamos viendo ahorita en pantalla, las tres macroáreas culturales, Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, no siempre ha sido igual, ha ido variando conforme a las investigaciones, conforme a los descubrimientos, a sus fronteras, particularmente entre Mesoamérica y Aridoamérica, han ido variando con el tiempo. Se recorren un poco hacia el norte o un poquito hacia el sur, pero en términos generales es esa la distribución que estamos viendo en estos momentos, la más aceptada por la mayoría de los historiadores y de los estudiosos, paleontólogos, antropólogos, etc. Bien, en esa parte de Mesoamérica se desarrollaron diversas culturas prehispánicas, como les conocemos, aunque bien estamos nosotros haciendo referencia a un término antes de la llegada de los españoles, prehispánicos, antes de la llegada de los españoles. Bien, valdría la pena preguntarnos si no existirá algún marcador temporal de nuestra propia historia, es decir, algo que no esté marcado por la historia de los españoles, en este caso la llegada para la conquista de nuestros territorios. Podríamos llamarle, en algunas personas le llaman precuautémico, o sea, todo lo que sucede hasta antes del último Huaytlactuani, el señor Cuauhtémoc. Entonces, bueno, esa es una opción para tomar referentes de nuestro legado cultural en lugar de referentes culturales pues que de una u otra manera nos resultan más lejanos o ajenos a nuestra cultura más que otros, ¿no? En este caso. Bien, entonces estos pueblos originarios de América, particularmente de México, que se desarrollan en las 5 zonas culturales de Mesoamérica, que las estamos viendo ahorita en pantalla, que son el occidente, el altiplano central, la costa del Golfo, suroeste maya y la zona de Oaxaca, conocida como la zona mixteco-zapoteca. De pronto algunas personas incluyen ya una región norte, entre lo que es el altiplano central y occidente, arriba de esos dos. Aunque bueno, esto es relativamente nuevo, esa región norte, se sigue estudiando. Es cierto que habitaron ahí algunas culturas con rasgos muy parecidos, particularmente a los del occidente y a algo del altiplano central. Sin embargo, bueno, también tienen sus diferencias, ¿no? Colindan con ambas macroáreas, con Aridoamérica y Mesoamérica. Bien. Estas culturas, estos pueblos originarios se vienen desarrollando desde los historiadores, varios historiadores nos dan una fecha estimada de 2500 años antes de nuestra era, lo que si sumamos los 2020 años que llevamos de nuestra era, dan aproximadamente unos 4500 años, es decir, desde hace 4500 años existen civilizaciones en el territorio mexicano. Y bueno, ¿cómo se demuestra? La domesticación del maíz que conocemos en la actualidad se da alrededor justamente de hace entre 4 y 5,000 años, cerca de los valles del altiplano central, lo que quiere decir que pueblos como los otomís, por ejemplo, que son de los más antiguos, ya estaban presentes y activos mucho antes que los olmecas. ¿Por qué tomamos entonces a los olmecas de la costa del Golfo, que surgen aproximadamente hace 1200 años antes de nuestra era aproximadamente? Pues porque son los primeros en dejar vestigios
que podemos nosotros encontrar y estudiar, como construcciones urbanísticas como La Venta, Tres Zapotes o San Lorenzo, y las construcciones monumentales conocidas como las cabezas olmecas, ¿sí? Estos vestigios hacen que sean la cultura más antigua de la que sabemos, mas no necesariamente la cultura más antigua que existió en México. Hay evidencias de que existieron otras anteriores, sin embargo, no dejaron estos vestigios que nos permiten estudiarla. Bien, y así, a lo largo de todo Mesoamérica se desarrollaron culturas en tres grandes periodos de la historia. Lo dividimos en tres grandes periodos, conocidos como horizontes culturales. El horizonte preclásico, donde uno de los más representativos de sus culturas es justamente la cultura olmeca. El periodo preclásico es el periodo clásico, con culturas ya más bien dentro del altiplano central, la zona de Oaxaca y la zona del suroeste, con los mayas, por ejemplo, los zapotecos, mixtecos, y finalmente el periodo posclásico, que es del periodo que más información tenemos, porque es justamente en este periodo donde se ve interrumpido el desarrollo cultural de estos pueblos por la invasión española a partir de 1519, y que va a durar de manera belicosa hasta 1521. A partir de ahí, de la conquista de la ciudad de México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, va a empezar una serie de cambios y transformaciones, algunas violentas, otras no tanto, y va a empezar una recopilación de datos. Estos datos, obras magnánimas como la de Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, o la historia de Fray Diego Durán, la historia antigua de las islas y la tierra firme de las Indias, entre otros textos, son los que más información nos van a arrojar sobre el periodo posclásico, ¿sí? Es justamente de este periodo del que tenemos más información, porque es la que nos dejaron de manera escrita, de forma que nosotros podemos entender, ya que muchos frailes que llegaron, entre ellos los franciscanos, como los que acabo de mencionar, Fray Bernardino de Sahagún particularmente, toman los escritos originalmente en náhuatl con algunas modificaciones dada su formación religiosa, y bueno, después lo traducen al español, ¿sí? Parte de ahí es que sabemos acerca de la cosmovisión mesoamericana, de las costumbres, de las fiestas, de los calendarios, etc. Es esta información que nos dejan del periodo posclásico, lo que nos permite estudiar de una forma más a fondo lo que son las culturas prehispánicas o las culturas precoctémicas, más correctamente los pueblos originarios de América que habitaron antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Bien, como introducción al tema de lo que es Mesoamérica y los horizontes culturales, regiones y zonas culturales de Mesoamérica, me parece que, bueno, con esto basta. Espero haya quedado claro. Y bueno, si hay dudas o comentarios, nos vemos en clase, en asesoría, o los veo en Classroom. Nos vemos.